Hola, soy Carmen Basteiro y esto es Mis Crímenes. Hoy llegamos al último episodio de la primera temporada. En estos 8 episodios hemos tenido de todo, pero hay algo que siempre se repite. En cada historia hay tantos relatos como personas la viven. Hoy voy a contarte el caso de Iván Castro, la que era su novia en el momento del asesinato, Marta Rama. Te digo ya que te recordará muchísimo a Maje, si es que conoces el caso de la viuda negra de Patrais. Puede que esto que te estoy contando te suene a spoiler, pero es que te aseguro que el caso es lo suficientemente increíble para que aún así te sorprendas. Además, es un caso cercano a mí, porque lo cubrí siendo periodista en un medio asturiano y tengo mucho afecto a la familia de la víctima. De hecho, ya han escuchado este episodio antes que tú para asegurarme de no publicar nada que pudiera herir su sensibilidad. Aquí estamos, por última vez esta temporada, mis auriculares, mi micrófono y yo, para contarte. ¿Empezamos? Empezamos. Es 7 de diciembre de 2017 y estamos en las cuencas mineras de Asturias. No sé si conoces esta zona. Si no es así, te explico muy rápido. Durante décadas, siglos, estas cuencas fueron muy prósperas por la minería del carbón. Pero a medida que se fueron cerrando minas, los municipios fueron quedándose cada vez con menos población. Vamos hoy más concretamente a La Felguera, que es donde ocurrió todo. La Felguera es un distrito de Langreo, Llangreu en asturiano. Este municipio, concejo, decimos en Asturias, tiene algo menos de 40.000 habitantes. Así que te cuento, porque estuve allí, que ese 7 de diciembre de 2017 La Felguera está casi desértica. Imagínate, una zona que, como te digo, pierde población y además en pleno puente de la Constitución. Ya está oscuro, es la última hora de la tarde y solo interrumpen esa aparente tranquilidad las luces de unos coches de la policía que se aproximan a un garaje en la calle Ingeniero Fernández Casariego. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? Te lo explico. Cuando te digo garaje, imagínate un bajo sin acabar en el que el propietario alquila plazas para aparcar coches. Los inquilinos no necesariamente se conocen entre ellos, es decir, no hablamos del garaje de un edificio en concreto, de un gimnasio, de unas oficinas, hablamos de un garaje que se alquila a distintos particulares. Como te decía, cada historia tiene tantos relatos como personas la viven. Si le preguntaras a la pareja que encontró a Iván Castro muerto, te dirían que aquel 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, entraron en el garaje y vieron algo raro al fondo. Era como si alguien se hubiera quedado dormido en su coche con medio cuerpo fuera. Cuando se acercan descubren que no está dormido. Es un hombre joven, ellos no lo conocen, está tumbado y muerto. Parece claramente que alguien le ha disparado. Alterados, muertos de miedo, llaman al 112. La Policía Nacional no tarda en llegar al garaje y justo en ese momento empieza ya la investigación. Se acordona la zona y examinan el cuerpo del joven. Se dan cuenta de que ha sido víctima de 3 disparos, al menos uno de ellos, que impactó en la cabeza, fue mortal de necesidad. Tiene los brazos en cruz sobre el pecho y el móvil en una mano. Aquí un detalle que será importante en la investigación: la linterna del móvil está encendida. Viste chándal, unas deportivas de marca y una gorra. El joven va documentado y enseguida pueden ponerle nombre: es Iván Castro. Si esta historia te la contara la madre de Iván, te diría que aquel día el mundo se quedó a oscuras. Para ella, esa tarde era una tarde normal, un día más en casa. Abrió el Facebook por scrollear un poco, pero se paró en seco en una noticia que alguien había compartido. Decía así: hayan muerto a un hombre en un garaje de La Felguera. Y aquí la madre de Iván te contaría que empezó a temblar. Entre otros detalles, esa noticia dice cómo va vestida la víctima: chándal, deportivas de marca y una gorra. Ella sabe que así iba vestido su hijo. Así, por una noticia compartida en una red social, se enteró de que Iván ya no estaba. Y aquí tengo que hacer un inciso y una reflexión sobre la inmediatez mediática que ha traído Internet, y aún más acelerada por las redes sociales. Esa exigencia de los jefes y las jefas de los medios de comunicación de subir todo a las webs, incluso cuando no se tienen suficientes datos, incluso a riesgo de que, como pasó en esta ocasión, la familia se entere de lo ocurrido en una red social. A pesar de que soy periodista, soy muy crítica con esto. Algún día podemos hablar, si tú quieres, más en profundidad sobre todo esto. Otra persona que podría hablarte de esa tarde es Jonah.
hermano mellizo de Iván, y quédate con el dato de que son mellizos, porque será importante. Ese 7 de diciembre él va conduciendo, volviendo a casa del curro o del gimnasio, y empieza a recibir mensajes rarísimos. ¿Estás bien? Dicen que te han pegado un tiro. Tío, ¿estás bien? Jonah, ¿qué pasó? Jonah se pone en contacto con la familia y le dicen que ha habido un asesinato en el garaje en el que aparca Iván. Le suena todo muy mal, tiene poca esperanza de que todo esto sea un susto. Y cuando llega a la calle Ingeniero Fernández Casariego, a ese bajo reconvertido en garaje, sus peores sospechas se confirman. Alguien ha asesinado a su hermano. Y ya por último, sobre esa tarde, yo también puedo contarte mi relato, porque era periodista y en torno a las 9 de la noche ya éramos muchos los que estábamos al pie del garaje de aquella calle de la Felguera. Y vimos entrar y salir a la Policía Nacional, y vimos llegar al juez, a la funeraria, vimos momentos muy tristes. El más triste para mí fue cuando un chico abrazó a una joven que llevaba un anorak blanco, con el pelo largo muy negro y lloraba con todo el cuerpo. Poco después supe que esa chica, tan disgustada, era Marta, la novia de Iván Castro. La investigación policial se intensifica ya esa misma noche. Los agentes revisan los alrededores, las aceras, todo. Recuerdo que los periodistas nos preguntábamos, ¿esta gente qué hace metiendo la cabeza en un contenedor? Ahora ya lo sabemos, buscaban el arma del crimen. Y te hago spoiler, no lo encontraron. Como la investigación pinta ya que será complicada, vamos a acompañar a la policía en los primeros pasos. Y lo primero siempre es saber quién es la víctima. Ya sabemos que se llama Iván. Y la policía también sabe que tiene 31 años porque lo pone el DNI. Aunque podríamos decir que Iván nació 2 veces. Hacía un tiempo le habían diagnosticado un cáncer muy agresivo. Fue valiente, un superviviente, le decía su médico, y logró curarse. Esto hizo que Iván, un chaval al que le gustaba salir por ahí, pasar alguna noche de fiesta, lo normal a esa edad, tuviera que cambiar drásticamente su estilo de vida. Empieza a cuidarse mucho, empieza a dormir todas las noches 8 horas, deja de salir. Bueno, si acaso algún día va a cenar con su novia, recuerda, Marta. Por cierto, que Marta era muy joven cuando Iván fue diagnosticado, y ella dijo que Iván era su mundo y que se quedaría con él pasara lo que pasara. Y pasó que finalmente se recuperó, y afortunadamente Iván podía seguir disfrutando de una pasión que tenía en la vida, los coches. Cuando fue diagnosticado, de hecho, trabajaba en un taller de la zona. Su jefe, que también fue siempre muy amable y solícito con la prensa, mostraba muchísimo cariño a Iván. Le recordará siempre como un chaval trabajador y muy simpático. El otro día, en un documental de La Sexta, contó que de hecho Iván estaba en el taller cuando le llamaron por teléfono para comunicarle su diagnóstico. Su jefe, que andaba por allí y lo vio como muy tristón, le preguntó que qué pasaba. Y él respondió con 2 palabras: estoy jodido. Sí, estaba jodido, estaba enfermo y tuvo que jubilarse, dejar aquel taller que tanto le gustaba. Pero aún así mantuvo su afición, siguió yendo a alguna carrera, disfrutando del motor. Poco antes de que lo asesinaran se había comprado un coche nuevo con el que estaba muy feliz. En cuanto a su vida personal, ya te he hablado de Marta. Llevaban más de 10 años juntos, aunque empezaron a convivir en 2015, 2 años antes del crimen. Él se encargaba de las labores en casa y ella trabajaba en una panadería en Oviedo. Si no conoces la zona, Oviedo, la capital de Asturias, está a unos 20-25 minutos en coche de la Felguera. A primera vista, no hay nada en su vida que parezca problemático. Entonces surge la primera teoría de la investigación. Y es tan de película que la calle la da por cierta y los rumores corren como la pólvora. Dicen que el crimen de Iván Castro puede tratarse de un ajuste de cuentas y que en realidad el asesino es un sicario que confundió a los hermanos. Ya te comenté que eran mellizos, no gemelos idénticos, pero sí que tienen bastante parecido físico. De acuerdo a esta teoría, que te recuerdo que es solo una teoría, el sicario habría confundido a Jonah con Iván y le habría matado, entre muchas comillas, por accidente. Esto que te voy a contar ahora es fuerte. Solo un día después del crimen, en un acto público, el que entonces era delegado de gobierno en Asturias aseguró a los medios que el caso era un asunto de drogas. Este delegado del gobierno era Gabino de Lorenzo, un hombre al que la vida le da muchas oportunidades de quedarse callado, pero ya ves, él no aprovecha ni una.
La familia, muy disgustada, pidió a Gabino de Lorenzo que se disculpara y negaron cualquier relación de Iván Castro con la droga. Creo que la disculpa de Gabino de Lorenzo no llegó nunca. El tiempo sigue pasando, la gente sigue y sigue hablando, y esto genera muchísima ansiedad a los allegados de Iván, especialmente a su hermano Jona. Lo más terrible es que la policía tampoco salía desmintiendo esto y la bola se estaba haciendo muy grande. El hermano de Iván, en una entrevista que le hice tiempo después del crimen, me confesó que pasaba mucho miedo cada vez que llegaba a casa. Pensaba que alguien le podría estar esperando para matarle, porque te reitero que la principal línea de investigación era un error entre los dos hermanos. Pero es que tampoco nadie podía dar una explicación lógica de por qué un sicario seguiría a Jona o a Iván. Por eso los investigadores llegan a un punto muerto. Están seguros de que el crimen es una ejecución a sangre fría, disparos a poca distancia y sin remordimientos. Pero, como te digo, no pueden explicar por qué un sicario querría matar a cualquiera de los hermanos. El fiscal de Langreo, que habló recientemente en ese documental de La Sexta, reconoce que no había antecedentes que justificaran esto. Si bien Iván y Jona habían sido un poco rebeldes en la juventud, como fuimos muchos, ya en la madurez no constaba ni conflictividad ni comportamientos de tan alto riesgo. Así que repasan una vez más las últimas horas de Iván Castro con vida. Tú y yo vamos a hacerlo ahora por primera vez. Te cuento. Iván Castro había estado escribiéndose con Marta, su novia, por la tarde. Le había dicho que iba a casa de un amigo que vivía en un pueblo relativamente cerca de La Felguera y que estaría allí un buen rato. Marta le respondía muy cariñosa desde el trabajo. Este amigo acudió a declarar a la policía y confirmó que Iván había estado con él esa tarde hasta que volvió a La Felguera. La triangulación de sus móviles dice que es verdad. El teléfono de Iván estuvo conectado en el pueblo de su amigo y luego recorrió el camino de vuelta a La Felguera. La última señal, ya te puedes imaginar, era en el garaje en el que alguien le había disparado. El teléfono de Marta también estaba conectado esa tarde desde su trabajo en la panadería de Oviedo. Nada sospechoso aquí. Los siguientes mensajes que tiene Iván son ya de una Marta muy preocupada. Le dice: «Me tienes preocupada. ¿Por qué no sé nada de ti?» ¿Qué estás pigaceando, ¿Por qué no contestas? Pigaceando en asturiano es como siesteando, echándose una siesta. Luego le dice en torno a las 20 horas que va para casa y que tiene que dejarle una Thermomix a una compañera para hacer una tarta. Vuelve a escribirle: «Acabo de estar en casa y no estabas, te dejé una nota». Luego vuelve a casa y sigue escribiendo preocupada. La siguiente llamada que recibió Marta fue de Jona, el hermano de Iván, para pedirle que bajara hasta el garaje porque tenían que hablar. Y ahí fue cuando Marta se enteró de lo ocurrido, rodeada de las luces de los coches de policía, del trajín de la investigación y ante la atenta mirada de un buen grupo de periodistas que ya estábamos agolpados en la acera más próxima al garaje. Repasan también el funeral, yo qué sé, algo podría haber ahí, pero no dan con nada. Los asistentes son amigos, la familia de Iván, Marta, claro, la madre que estaba muy disgustada, el hermano en un estado de shock, nada. Por más vueltas que dan, por más que repasan datos, no encuentran nada. Es ya 19 de diciembre, han pasado 12 días desde el crimen y la policía decide volver al escenario. Siguen sin encontrar el arma y el caso se está convirtiendo en un auténtico rompecabezas. Vuelven a montar las piezas que tienen hasta entonces. El lugar en el que estaba aparcado el coche, el lugar en el que encontraron el cuerpo, el lugar en el que le dijeron a su hermano que Iván había sido asesinado. Te soy sincera, yo creo que sí trabajaron en la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas y que se cegaron en esta línea durante demasiado tiempo. Y claro, cuando te ciegas y solo ves una parte del todo, te pierdes cosas importantes. Por ejemplo, se habrían dado cuenta mucho antes de que la viuda de Iván Castro, Marta Rama, pasó por delante del garaje cuando ya estaba allí la policía. Me explico mejor. ¿Recuerdas que Marta subió a casa para coger una Thermomix y dejó una nota a Iván? Vale, sé que casi seguro no conoces La Felguera, pero confía en mí. El recorrido que hizo en coche para volver desde Oviedo a su casa obliga por necesidad a pasar por delante del garaje en el que ya había un buen trajín de coches de policía, de viandantes y de periodistas.
A ver, si tu novio aparca el coche en un garaje que está rodeado de coches de policía, ¿no te paras y preguntas qué pasa? No hace falta que sea un asesinato. Pudo haber un fuego, un robo, no sé. Eso es raro. Y si hubieran mirado en la dirección adecuada, ya desde el principio, muchas cosas les habrían llamado la atención. Por ejemplo, en la declaración de un amigo de Iván, dijo que Marta se había comportado de una forma muy extraña, que solo unos días después del asesinato de Iván fue a verlo a casa, al amigo digo, y le empezó a hablar fatal de Iván, que si no tenía libertad, que si la agobiaba, a ver, que podría ser así o no, pero que igual no era el momento. Sobre todo porque mientras decía esto al amigo de Iván, Marta Rama le decía a su suegra, a la madre de Iván, que estaba embarazada. Y la madre le dijo algo así como: a ver, Marta, céntrate. Porque Iván no podía tener hijos por el método tradicional tras los tratamientos del cáncer. Método tradicional me refiero a sin que mediara algún tipo de medicalización. Marta también iba algunas veces por la comisaría y allí lloraba y contaba lo mal rodeado que estaba Iván, que si malas compañías, que si gente chunga, literalmente. Bueno, al final tantas cosas raras terminaron por llamar la atención de los agentes y las miradas se pusieron por fin en Marta. Eso sí, matizo, Marta parece tener una coartada sólida. Estuvo todo el día trabajando en la panadería, luego quedó con la amiga para darle la Thermomix, incluso tiene una factura de haberse hecho las uñas al mediodía. Pero da igual, hay muchas cosas raras. Para empezar, descubren que Marta solo habla de Iván a algunas personas. ¿Me explico mejor? Hay gente en el entorno de Marta que no saben que existe Iván. Hay gente en Oviedo, gente que conoce el trabajo y demás, a la que ha contado que vive en Langreo con una chica que tuvo cáncer y que es su compañera de piso. Y le dicen, pues preséntanosla, y ella, no, es que no le gusta salir, es que se cansa. Claro, aquí ya suenan todas las alarmas y entonces estrechan la vigilancia sobre ella. Y es entonces cuando la ven que está casi siempre acompañada por un hombre. Va a verla a la panadería, a veces la acompaña en el cierre. Ese hombre es Nelson, tiene 15 años más que Marta, es decir, más de 40. Es taxista en Morcín, otro municipio asturiano que está relativamente cerca de Oviedo. Descubren que están conviviendo y ella no se lo había dicho a nadie, ni siquiera a la policía, que estaba pues siguiendo un poco a todo el entorno para seguir investigando y también por seguridad, claro. Además, según parece, ella y Nelson fueron de viaje a Toledo juntos solo un mes después del asesinato de Iván. Y no parece un viaje de amigos porque fueron a un hotelito rural, con cama matrimonial y jacuzzi en la habitación. Le intervienen el teléfono y descubren que los mensajes son hiper cariñosos. Se llaman cuchufletos, cuchufleto y cuchufleta. Bueno, esto es súper cursi, pero bueno. Él le dice vida, cariño. Pero ay, ese teléfono lo que tenía dentro. No era solo Nelson, es que ella tiene como 4 o 5 relaciones paralelas. No sé el grado de intimidad que había entre ella y todos estos hombres, pero tenía la agenda a tope. El que más cercano era, y del que decía estar de verdad enamorada, pero vete tú a saber, es un chaval al que llaman el Carni. Carni diminutivo de carnicero porque trabajaba de carnicero en un súper. Con este chaval, al que conoció 5 años antes del asesinato de Iván, se intercambió más de 70.000 mensajes en 2 años. 70.000. Ejemplo de mensaje, de Marta a Carni, porque cada día que pasa me encantas más y me tienes tonta y más loca por ti. De Carni a Marta, lo mismo digo, estoy todo el día embobado en ti. Yo creo que se entiende, es asturiano y es algo así como estoy todo el día atontado pensando en ti. Algo así. Una traducción muy libre. Espero que no me escuche nadie de la Real Academia de la Lengua. En este reportaje que vi y que os dejaré enlazado en alguna parte, dice el fiscal que es impresionante la capacidad de esta persona, que podía mantener 3 conversaciones paralelas en 30 segundos por WhatsApp. O sea, al Carni le decía que lo amaba, mientras tanto contaba lo que había hecho en la panadería Iván y le preguntaba qué tal el día a Nelson. El 8 de junio, justo medio año después del crimen, Nelson presta declaración por primera vez ante la Policía Nacional. Esta vez en calidad de testigo. Niega tener relación con Marta, niega cualquier vínculo con Iván y niega haber estado en la Felguera el 7 de diciembre de 2017. 2 meses después, ya en calidad de investigado y acompañado por un abogado, Nelson vuelve a declarar.
Dice que el 7 de diciembre sí que estuvo en la Felguera porque tuvo que llevar en su taxi a una clienta habitual, una señora mayor que se llama Manuela. Entonces, claro, en la investigación le piden la agenda del taxi, esa agenda en la que escriben los taxistas los viajes que hacen, sobre todo los que tienen planificados. Pues la siguiente que pasa por la comisaría es Manuela, que la pobre es una mujer que tiene mucha confianza en Nelson. Yo creo que lo aprecia, pero claro, es una señora mayor. La aprietan un pelín y la mujer se rompe y confiesa que la coartada es falsa, que ella en la Felguera, que igual lleva 20 años sin ir a la Felguera, la pobre mujer. Siguen tirando de este hilo y descubren que Nelson tiene un segundo teléfono, pero no está su nombre, también está a nombre de la pobre Manuela. Y claro, la triangulación de este teléfono canta. El día 7 de enero, este teléfono se sitúa en la panadería de Marta. Poco después de las 4:15 empieza el viaje hacia la Felguera y se para cerca del garaje de Iván. A las 6:15 Iván llega al garaje y Nelson entra detrás. Y a las 6:12 Nelson sale del garaje y vuelve hacia Oviedo. En el camino de vuelta llama a Marta y le pregunta: ¿quieres tomar algo? La investigación cree que esta era la clave que tenían entre ellos para decirse que el trabajo estaba hecho. Es en el mes de octubre cuando por fin detienen a Marta y a Nelson, pasan a disposición judicial y se decreta su ingreso en prisión preventiva. Nelson declara tras medio año en la cárcel de Asturias y cuenta ya todo. Cuenta que él estaba enamorado de Marta y que ella le llevaba tiempo diciendo que Iván la trataba muy mal. Entonces, de repente, unos meses antes del asesinato, le dice que está embarazada y que se le va a empezar a notar y entonces, claro, que la va a matar a ella y al bebé que está esperando. Esto no me queda claro de quién decía ella que era el bebé. Yo supongo que a Nelson le decía que él era el padre. Entonces le propone a Nelson matar a Iván y que así ya se casan y viven felices. Y este pelele, bueno, entiéndase pelele por hacer lo que te mandan, pero que tampoco es un santo, que vamos, mala ella y malo él. Ella manipuladorísima y cruel, y él tonto pero igual de malo, porque por muy enamorado que estés, no matas a nadie. Bueno, el caso es que por fin sabemos qué ocurrió en el interior del garaje. Nelson declara que le dijo a Iván: oye, ayer mi pareja te dio un golpe en el coche, mira a ver por delante si ves algo. Entonces Iván enciende el móvil e ilumina el coche para encontrar posibles daños. Estando así de espaldas y agachado, con imposibilidad total de defenderse, Nelson le dispara 3 veces. Luego sale del garaje y se pone en marcha hacia Oviedo. Paró cerca de Oviedo, en Soto de Rey, para tirar el arma y el teléfono al río. El arma nunca apareció, por cierto. En el juicio ella estuvo como una estatua. También es verdad que fue en plena pandemia y todos llevaban mascarilla. La defensa de él, como ya había ocurrido en el caso de Maje, introdujo el concepto de limerencia. Es decir, según el letrado, Nelson tenía adicción a Marta, era un amor patológico y actuó como una marioneta. La sentencia a mí me sorprendió, aunque a mí personalmente me dejó satisfecha, porque le cayeron más años a ella que a él. En total, 22 años de prisión para Marta, 21 como autora de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y 1 año como autora de un delito de tenencia ilícita de armas. El jurado señaló que Marta había participado con actos relevantes, sin los cuales no habría podido cometerse el crimen. En cuanto a Nelson, fueron 12 años. ¿Y cómo es posible? Porque claro, son casi la mitad. Según la sentencia, Nelson actuó en una situación de, abrimos comillas, trastorno obsesivo compulsivo con adicción a Marta. Cerramos comillas. Hasta aquí la primera temporada de Mis Crímenes. Espero que os haya gustado el caso. Para mí ha sido complicado narrarlo porque, como os decía, aprecio mucho a la familia de Iván. Nos volveremos a escuchar, si tú quieres, claro, muy pronto. Hasta entonces puedes seguirme en TikTok e Instagram. Voy a darles un buen tirón ahora a las redes, porque estas últimas semanas tuve muchísimo trabajo y las tengo abandonadas. Lo dicho, de verdad, pronto vuelvo y pasamos el verano juntos.